Blanco en Blanco fue galardonada en la Mostra de Venecia y recorrió el camino a los Oscars, seleccionada para representar a Chile. Canción sin nombre, otra producción con participación canaria, estuvo nominada a los Goya a Mejor Película Iberoamericana. Son dos ejemplos de lo que se consigue cuando se unen fuerzas en el cine. Las conexiones con Latinoamérica se repiten en la gran pantalla desde las primeras películas, en estética, reparto, escenarios y temáticas. Un vínculo con rasgos comunes que llegan hasta nuestros días. José Layón, cineasta, bienvenido a Canarias Escultura. Gracias. José, ¿cómo describirías el momento que está viviendo ahora Canarias en el cine? Pues yo creo que es un momento así como llevamos mucho tiempo escuchando la idea del audiovisual como dinamizador de la economía, como posibilidad de industria, pero creo que si en algún momento ha empezado ahora, ¿no? Ahora mismo hay muchos rodajes, creo que es uno de los lugares, uno de los oficios que tienen junto, yo creo, los informáticos, que tiene pleno empleo directamente y se está convirtiendo. Yo creo que ha cambiado mucho la idea de antes cuando yo quise estudiar, ¿no? Y se decía, ¿por qué estudias cine? ¿Por qué estás metiéndote en el visual ahora, ¿no? Directamente, ¿no? Y se ha conseguido de alguna forma que nos respeten y que ya no te pregunten por qué te dedicas a esto, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como para resumir, creo que estamos en el momento más álgido de la historia del audiovisual de Canarias, empezando, por supuesto. Yo creo que todavía no nos podemos conformar con esto, sino simplemente creo que está abonado el campo como para conseguir muchas cosas de futuro, ¿no? Para que se quede sobre todo afianzada la industria, ¿no? Que es lo más importante. Las coproducciones siempre han funcionado muy bien en el cine y ahora mismo tenemos varios ejemplos de esas coproducciones entre Canarias y Latinoamérica. ¿Por qué esa conjunción está funcionando también? Hombre, yo creo que sale de forma natural, ¿no? Yo soy gerente del Viaje Films, que es una productora que tiene ya, pues dentro de poco hacemos 20 años, y realmente creo que si por algo hemos crecido porque hemos creído muchísimo en la coproducción, ¿no? No solo porque te sirve para conseguir levantar tus proyectos, que también es como un apoyo financiero para conseguir acabar los proyectos, sino que te hace crecer de alguna forma. Nosotros, al asociarnos con empresas productoras mayores o menores que las nuestras, hemos absorbido de alguna forma todo el currículum de esas productoras, ¿no? Y creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Te hace como crecer, te hace entender el mercado, te hace absorber todos los contactos de esa gente, ver proyectos y cómo se hacen en otros lugares. ¿Y por qué ha funcionado y por qué hemos hecho? Es verdad que hemos coproducido también con Europa, pero ¿por qué hemos funciona de forma natural con Latinoamérica? Yo creo por nuestra situación, ¿no? Al final Canarias ha sido un lugar de paso con Latinoamérica, el lenguaje, el idioma creemos que es también muy importante, y las historias, ¿no? De alguna forma vemos similitudes entre algunas veces incluso más cercanas a Latinoamérica que a Europa, ¿no? Las similitudes de historias, de problemas, la idea colonial también, de la colonización, ¿no? Y creo que de alguna forma hay un lenguaje bastante más cercano a la hora de intentar buscar negocios o entrar a un proyecto a cualquier país de Latinoamérica que con alguno de Europa, ¿no? Las relaciones entre Latinoamérica y Canarias, en lo que tiene que ver con el cine en las islas, nace desde el mismo origen, porque realmente el cine llega a Canarias en los operadores Lumière, que iban a grabar en Latinoamérica las vistas iniciales, las panorámicas, entonces paran en Canarias, paran en Tenerife y hicieron los primeros cortos, las carboneras, descargando en el puerto de Santa Cruz, y es como una primera pincelada. Pero luego es precisamente desde Cuba, Miguel Brito, el palmero, es el que trae ya el cine a Canarias, y hace aquí las primeras proyecciones a finales del siglo XIX, tanto con el kinetoscopio de Edison como ya con el cinematógrafo de Lumière, son con máquinas compradas en Cuba y que trae aquí a Tenerife y hace las primeras proyecciones aquí. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que rescata Benjamín Reyes, el también historiador del cine, y es que en la primera proyección del cinematógrafo en 1898, la prensa lo presenta escrito con S, cinematógrafo. Probablemente porque era una transcripción de una palabra nueva que en la modalidad lingüística de Canarias y de Latinoamérica lo pronunciamos con la S. En los años 20 pues, está la figura fundamental de José González Rivero, que es el director del primer largometraje de ficción de Canarias, El ladrón de los guantes blancos, y de un poco la primera productora con fundamento, la Rivero Films, y él era también cubano, se afincó en Tenerife pronto, pero había nacido en Cuba.
También Canarias ha sido muchas veces escenario de películas que se ambientaban en Latinoamérica justamente por nuestra arquitectura colonial, nuestra vegetación tropical. Probablemente la primera sea Habanera, de Douglas Sirk, en los años 30. A nivel temático, también está presente, es decir, la primera película, digamos, de distribución profesional, como fue Guarapo, de los hermanos Ríos, en los años 80, pues al final habla de la inmigración a Latinoamérica, porque Latinoamérica desde Canarias siempre ha sido como un referente, ¿no? Toda la posguerra se fue muchas familias, sobre todo a Venezuela, sobre todo a Cuba. En los 90 hay una figura fundamental que es Rolando Díaz, que es un cineasta precisamente cubano, que se instala en Tenerife y desarrolla una filmografía desde aquí. Está El largo viaje del rústico, que fue nominado a mejor cortometraje documental en los Goya, y es una producción ya con participación canaria. Partimos que con Latinoamérica hemos sido territorios que hemos sido colonizados. Y eso nos provoca un conflicto permanente con nuestra identidad y con nuestras raíces, ¿no? ¿Qué es lo propio, qué es lo auténtico? Lo latinoamericano mira de otra manera la realidad, quizás con más crudeza, quizás con mayor sinceridad. Es un cine hecho, ¿no?, como más desesperadamente, con menos recursos, pero con esa autenticidad que rompe un poco los moldes, a veces más caducos, de cierto cine europeo, más aburguesado, más inventado en la palabra. Un ejemplo perfecto del éxito de estas coproducciones es la nominación a los Goya de la película Canción sin nombre. Sí, la verdad que es eso, ¿no? Es un hito también, ¿no? De verdad que llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Coproducir es la mejor forma de crecer rápidamente, y coproducir de forma natural, siendo coproductor minoritario, creemos que es la fórmula de alguna manera de dopar o de hacer que crezcan rápidamente las productoras, ¿no? Porque absorbes todo esto, ¿no? Y este ejemplo es clarísimo, ¿no? El primer recuerdo que tengo al llegar a Perú fue como muy duro, como muy crudo. Pero luego me sirvió para entender mejor la película, porque la película precisamente habla de esa crudeza, y más en los años 80, que es donde está situada o ambientada la película. O sea, la película es muy dura en sí. De hecho, el ir a Perú a mí me impresionó muchísimas cosas, y te das cuenta de lo que ha pasado en los años 80 y entiendes todo. 5 heridos de gravedad en la explosión del coche bomba. Desconocía pues un poco la política que se vivía entonces y la realidad que se vivía entonces en Perú, al borde de una guerra civil, con toque de queda que podía significar el que te mataran si te pillaban a tal hora de la noche en la calle. Ustedes hicieron un anuncio sobre la clínica San Benito. Estoy buscando saber quiénes fueron. No sabes a dónde vas, porque yo nunca había ido a Perú. Estamos yendo, pero no nos ayudan. Y la experiencia pues fue diferente, fue muy bonita y fue mágica. Los artistas canarios siempre han gustado mucho en Latinoamérica, y puede ser el caso de los actores. Ahí tenemos sin duda una puerta abierta, una posibilidad a la hora de plantearte pues, salir de tu tierra, ¿no? Al final, te digo, si nosotros no fuéramos canarios, quizás no nos hubiesen cogido. O sea que el acento de nosotros nos ha ayudado para hacer estos personajes al final. Yo creo que estamos en un momento clave para entender o para acabar ya de una vez por todas por la dictadura del acento, ¿no? Al final lo importante son, como decía antes, las historias, y sobre todo que haya verdad en las interpretaciones y que podamos transmitir las emociones, ¿no? Otro ejemplo de éxito es tu película, Blanco en Blanco, que finalmente no va a los Oscars, pero fue la seleccionada por Chile para llevarla a la gala. La verdad que la distribución de Blanco en Blanco ha sido una distribución muy peculiar, porque se ha extendido en el tiempo, ¿no? Desde que estuvimos en Venecia, que ganamos en Venecia, hasta ahora han pasado 3, casi 4 años, ¿no? Y parecía que se iba a parar la distribución ya con el estreno en España y el estreno en Chile, y de repente hemos tenido la noticia increíble de ser la película seleccionada por Chile para los Oscars, que ha hecho que tenga de nuevo otra vez recorrido, que se estrene en Estados Unidos, en Los Ángeles y en Nueva York, que se reactive la distribución en Chile también, que nos coloque de alguna forma la película, ¿no? Es verdad, yo siempre digo, ¿no?, que para mí me hizo mucha más ilusión cuando ganamos el premio en Venecia, que me parece un hito súper importante,
pero es verdad que los Oscars son así como el gran espacio, sobre todo mediático, y ha hecho que la película gane mucho espacio, ¿no? Y eso, ¿no? Pues mira, ¿quién iba a decir que una productora mayoritaria canaria, pero de un tema tan alejado y tan cercano como es el de la colonización en Chile, de repente se convierta en una película que está seleccionada por Chile para los Oscars, ¿no? Es como, creo que coproducir es abrir de alguna forma las relaciones te hace encontrarte cosas que no te podías ni imaginar, ¿no? Es abrir de alguna forma la productora, de abrir nuestro trabajo y encontrar nuevos aliados, nuevas historias, nuevas maneras de entender esto que amamos tanto, que es el cine, ¿no? Creo que es esencial. Cuando Blanco en Blanco era todavía un proyecto, se benefició en 2011 del fondo Hubert Bols, otorgado por el Festival de Cine de Rotterdam. A partir de ahí empezó su desarrollo. Una vez concluido el proceso de rodaje y tras su presentación, recibió numerosos reconocimientos en festivales internacionales. En 2019 la cinta se llevó el premio a la mejor dirección dentro de la sección Horizontes en el Festival de Cine de Venecia y en 2021 fue seleccionada como representante de Chile para los premios Oscar. ¿Y cómo surgió la colaboración con Theo Kurt? Pues fue muy sencilla, muy natural. Igual que es natural coproducir con Latinoamérica, creo que una de las cosas, de los hitos más importantes para el viaje y donde salen es de la Escuela de Cine de Cuba, de San Antonio de los Baños, que es Latinoamérica, que también, por eso te digo que también coproducimos muy fácilmente, porque muchos de los compañeros de la Escuela de Cine eran también de Latinoamérica, ¿no? Es la mezcla de españoles, argentinos, chilenos, pues de toda la gente de todo el mundo, ¿no? Entonces uno de los compañeros de clase era Theo Kurt, uno de los, quizás el alumno más talentoso de los más talentosos, que su primer corto hecho en la escuela estuvo en Cannes, y siempre tuvimos ganas de producirla. Él ya había hecho una película anterior que nos gustó mucho, que se llama Ocaso, y cuando escribió Blanco en Blanco y me la envió, dice: oye, José, tengo esta película que es complicada, es en Tierra del Fuego, no sé si eres capaz de meterte en ella. Pues evidentemente nos metimos una locura un poco, porque tenía que haber salido de otra forma, quizás una productora chilena que no hubiera buscado nosotros, pero nosotros nos la pusimos en la espalda y de alguna forma es verdad que nos costó mucho tiempo levantar la producción, unos 6 años o 7, pero nos hizo crecer mucho, ¿no? Después se recogió, ¿no? Yo siempre comparo el cine con una carrera de fondo, no es un sprint, no es algo rápido, no es algo que salga de golpe, al contrario, los proyectos van creciendo según el tiempo que tarden en salir, es increíble, eso como que se cimentan más, salen mejores, las raíces están mejor que si se tarda más, ¿no? Esa frustración que te da que el proyecto no salga de golpe, de repente se convierte en la fortaleza del proyecto, ¿no? Lo que necesitamos es que usted saque una fotografía de los trabajadores realizando su labor de seguridad de la explotación. Pues Blanco en Blanco era un proyecto que arrancó Theo Kurt, el director, y él tenía una primera versión muy embrionaria que necesitaba a alguien que le diera un feedback, y ese feedback se acabó convirtiendo en una colaboración que nos llevó a 5 años de trabajo hasta que se pudo rodar la película. Empezamos a trabajar con archivos fotográficos de los Selknam de Tierra del Fuego, casi como una labor de investigación para la escritura, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que lo importante para el proyecto estaba en las propias fotografías, ¿no? En el hecho de cómo se tomaban esas fotografías y la puesta en escena que implicaba. 101, 102, 103, 104. Eso nos llevó a crear este personaje del fotógrafo que se mueve entre la fascinación por la belleza y la obsesión por crear una imagen que a veces puede acabar siendo del horror, ¿no? Precisamente intentar hacer convivir esos dos universos, ¿no? Esa relación con la imagen de la infancia, prístina, ¿no? e inmaculada que puede materializar la niña Sara, con esa puesta en escena de la matanza, ¿no? Como esa búsqueda de la belleza puede acabar convirtiéndose en una herramienta del poder.
caso de Ellos transportan la muerte, no queríamos trabajar sobre la historia de Cristóbal Colón, ni muchísimo menos como ser humano, pero sí como mito, ¿no? Cómo se construye un mito fundacional de una identidad nacional. Nosotros por empatía no podemos vincularnos con esas personas que son los protagonistas de esas grandes gestas heroicas. Sinceramente no tenemos nada que ver con una persona así, pero sí con esas personas que han sido sepultadas por la historia, ya que nosotros también lo seremos. Estamos hablando de un 80% de producción canaria, de espacios canarios que también salen, de director de fotografía, guión, banda sonora. Canarias está por todas partes, a pesar de ser una película que además habla de la historia de Chile. Exacto, exacto. Sí, tiene, si no más, igual de talento que chileno, realmente eso, ¿no? Lo que dices tu fotógrafo, guionista, directora de arte, de casting, actores, es una película que se ha hecho con un vínculo muy sencillo, ¿no? Es como, es verdad, se filmó la mitad en Tierra del Fuego y la otra mitad en los interiores en Tenerife, y no solo nos quedamos en los interiores, sino que nos fuimos al Teide porque a Teo le gustó y nos hizo resignificar de repente el espacio que veíamos nosotros claramente como el Teide. De repente le dijimos, pues si le damos la vuelta y lo convertimos esto en Tierra del Fuego también, ¿no? Es lo interesante de juntar talento de diferentes lugares, ¿no? Creo que todos aprendimos mucho, todos los que trabajaron de aquí aprendieron de los de Chile y los de Chile aprendieron de los de aquí, ¿no? Fue muy bonito generar eso. Filmamos primero en Tierra del Fuego la película. La primera mitad de la película la filmamos en Tierra del Fuego y íbamos con la intención sobre todo de absorber esos exteriores, ese frío, esa sensación gélida, ¿no? Y después sabíamos que en Tenerife que íbamos a estar más cómodos y podíamos hacernos cargo de todo lo más la dramaturgia, ¿no? Si te fijas, las escenas más narrativas están todas hechas aquí y en interiores, evidentemente. Con ese frío la gente no puede ni hablar ni tener ningún tipo de relación. Entonces creo que esa mezcla nos vino muy bien, ¿no? La idea de generar un equipo allí, venir con esas energías de algo perdido y coger aquí, concentrarnos en filmar lo más complicado que es siempre contar y narrar, ¿no? Pues creo que de alguna forma esa simbiosis, que al principio no lo teníamos muy claro, ese diseño de producción, ha hecho que la película haya quedado bien y ha tenido este éxito, ¿no? Y tú, como director de fotografía, ¿cómo abordas un proyecto que formalmente es un western americano, aunque del sur, en lugar del estadounidense, que es el que estamos acostumbrados, con sus indios y sus vaqueros también de otra manera, pero que a la vez también nos habla de la decadencia del ser humano, de violencia contra la mujer, de un montón de temas que están muy alejados de ese género, ¿no? Sí, hombre, nos gusta mucho, me gusta mucho el género, me gusta mucho el western, sobre todo más que la idea del tópico más clásico de la pelea entre indios y vaqueros. Nos gusta la idea, lo más que me gusta de ese género es el enfrentamiento del ser humano con el entorno, ¿no? Y cuando fuimos a localizar a Tierra del Fuego dijimos, hostia, este lugar es brutal, cielos bajos, grandes esplanadas, ¿no? Era como... Claro, eso que pienso que está en mi imaginario de las películas de John Ford, el personaje solo, ¿no? Quizás lo más que me gusta a mí de los western clásicos de John Ford y todos estos es los momentos en los que no hay tanto tiroteo, sino el personaje se enfrenta a su soledad, ¿no? Y creo que en este espacio, en esta historia, con Teo lo hablamos desde el principio, era esencial, ¿no? La idea de algo muy grande que está por encima del ser humano, pero el ser humano sigue jugando a construir una sociedad, ¿no? De alguna forma. Es que tiene
muchos elementos del western también, ¿no? La idea de construir una nueva sociedad, la idea colonial también de los western, ¿no? Al final esos indios, aunque siempre se mira desde el lado de los vaqueros, esos indios lo único que estaban haciendo era defender su territorio de alguna forma, ¿no? Pues lo mismo pasaba con los onas, ¿no? Nos parecía interesante absorber esos elementos del western en un lugar frío, ¿no? En un lugar, un western con nieve, ¿no? De alguna forma, que existen en la historia del cine también, ¿eh? Hay varios. De algún modo el western configuraba, ¿no?, la estética que estábamos buscando. La música original compuesta para la película tenía que responder de alguna forma a la misma estética que planteaban los sonidos de la naturaleza. Todo ese componente árido, inhóspito, agreste del lugar, y a través de eso pues intentar explorar una estética pues que casara, ¿no?, con el sonido ambiente y que formase parte de él. Que normalmente uno trabaja partiendo desde el guión en primer lugar, y esto pues genera unas imágenes que realmente aún no existen. Y a mí me interesa mucho cuando ya tienes las imágenes, porque de algún modo ahí es cuando te das cuenta de qué necesita la película realmente. Teo tenía muy claro en la dirección que la música debería ir pues de un lado más psicológico, que representara un estado de la mente del protagonista y de cómo el personaje está yendo por una deriva peligrosa, ¿no? Yo tenía desde hace muchos años atrás la idea de colaborar con Gala Pérez, una violinista afincada en Madrid, y las referencias que manejaban el director y el montador nos llevaban a pensar en algo pues con una cierta aridez en el sonido. El proyecto parecía perfecto para la interpretación de una solista como Gala, ¿no?, y que el violín fuese el conductor. Esta es una de las ventajas de trabajar con músicos reales, ¿no? A veces en películas de poco presupuesto tenemos que utilizar samplers, que siempre genera pues mucha flexibilidad, pero a la vez es mucho más pobre, ¿no?, en un sentido creativo, y Gala en este proyecto aportó muchas de sus ideas, ¿no?, y creo que eso enriqueció mucho la música de la película. Blanco en Blanco ha sido desde luego uno de los grandes proyectos, ¿no?, de mi vida compositiva. Es verdad que un proyecto grande siempre tiende a ser un gran foco de atención y a ayudarte a dar a conocer tu trabajo, pero normalmente pues contactan contigo para pedirte lo mismo, ¿no?, o algo muy similar, ¿no? Entonces siempre está esa pelea de seguir defendiendo el componer música para cine, pensando siempre en qué necesita ese proyecto en concreto realmente, ¿no?, más que el intentar imitar trabajos anteriores. Y tú nombrabas antes el colonialismo que podríamos traer aquí a Canarias también. Una de las yo estaba viendo la película y lo vi claro, ¿no? Mira, en algún momento cuando te cuento el proyecto no salía porque era difícil, es que era difícil convencer a la gente que esta película, ¿por qué estaba el Viaje Film metido en esta película que se hacía en Tierra del Fuego? Porque empezamos nosotros sin coproductor, ¿no? En uno de los momentos pensamos con Teo, digo, si hacemos la película en Canarias en la época precolonial, sobre los guanches, pues seguramente se podría plantear una historia muy parecida, un western parecido metido en vez de la llanura de los barrancos, ¿no? Y se habló de alguna forma, ¿no? Como que cuando te contaba antes, ¿no?, de la idea de que muchas cosas nos identifican con Latinoamérica, es esto también, ¿no?, la idea de lo que somos nosotros, somos una mezcla de muchas culturas de una sociedad que fue colonizada y ocupada, ¿no?, de alguna forma. Entonces esa idea de pensar quiénes somos, cómo nos hemos construido nuestro imaginario, está ahí, ¿no? Y me parece es muy natural, ¿no?, que llegues a esos mismos lugares comunes, ¿no? El asunto del cine latinoamericano me proporciona la coartada perfecta para hablar de este libro, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que inspiró la emotiva película homónima dirigida en Colombia por Fernando Trueba. El olvido que seremos es más que una novela o más que un libro autobiográfico. Yo diría que se trata de una carta de amor escrita por Abad Faciolince a su padre, el doctor Héctor Abad Gómez, médico, profesor y defensor de los derechos humanos
asesinado por motivos políticos en Medellín en 1987. A través de sus recuerdos de infancia, este excelente y lúcido escritor traza un retrato de su vida familiar, contando al mismo tiempo 40 años de la historia de su país, marcada por la desigualdad, la represión y la violencia. El olvido que seremos es al fin un libro emotivo y sobrio, lleno de dolor, pero también de belleza, que se pregunta por las condiciones de posibilidad de la bondad humana en un mundo donde reina la injusticia. Todos estos éxitos en el cine canario también tienen mucho que ver con cómo se han unido los cineastas y las cineastas aquí en Canarias. El clúster es un ejemplo de eso. ¿Qué aporta o en qué está ayudando a este camino que está siguiendo el cine en Canarias? Yo creo que ha sido esencial al final el que todas las autoridades y los políticos y incluso la sociedad entienda de que esto, aparte de ser necesario, porque la cultura es necesaria y porque generar una identidad se basa mucho en el audiovisual, aparte de eso, que esto sea una industria, creo que lo hemos construido, el discurso lo ha construido el asociacionismo, ¿no? El clúster y microclima creo que han sido dos elementos esenciales para convencer a todo el mundo de que es muy necesario y puede ser una opción también la industria del cine, ¿no? Una opción, siempre se ha hablado de diversificar la economía canaria, aparte del turismo, buscar otras opciones. Creemos que el audiovisual sería una opción fantástica y ha costado, llevamos el clúster, no sé si lleva ya 16 años o 15 años, intentando que todos entendiéramos que estar juntos era lo más importante y que juntáramos nuestras diferencias y que entendiéramos que todos necesitábamos apoyar esto, ha sido básico. ¿Y en qué punto están y hacia dónde, qué les falta? Yo creo que hace falta asentar, ¿no? Ahora mismo están saliendo las pequeñas ramitas, ahora esas ramas tienen que crecer y convertirse, arraigar de una forma muy bestia y que todo el mundo, sobre todo arraigar dentro de la sociedad también, todo el mundo entienda, pues qué bonito sería que la gente entendiera que existe una identidad de cine canario, ¿no? Que la gente vaya al cine o vea en la tele el cine canario, ¿no? Sería una de las cosas que tenemos que conseguir, ¿no? Ramificarnos más dentro de la sociedad. El apoyar aún más el talento canario, creo que sería esencial, ¿no? Está muy bien, oye, siempre hemos apoyado desde el clúster y nos parece increíblemente importante, y lo que nos ha hecho crecer es el traer rodajes de fuera y hacer service y hacer historias de otro, pero creo que sería esencial el creer en la construcción de nuestras propias historias y el crear nuestra propia identidad, no buscar de alguna forma nuestra manera de narrar, ¿no? Que puede ser muy variada, pero buscar esas historias nuestras, ¿no? Creo que sería esencial, y que la gente entendiera que el cine canario puede irse a ver al cine sería maravilloso, y que esté, ¿no? Y que exista. Y nombrabas antes las ayudas públicas. En diciembre el Gobierno de Canarias otorgó más de 1 millón de euros para 6 películas, entre ellas una del viaje, sí, La Lucha. Que la dirijo yo, sí. Cuéntanos un poco de qué va a ir ese proyecto. Pues bueno, todavía estamos así, ahora mismo estamos en proceso de desarrollo. También tuvimos ayuda el año pasado de desarrollo y estamos justamente en un casting que es muy complicado y reescribiendo muchas cosas y localizando, ¿no? Tenemos pensado que en 1 año más o menos estaremos filmando. Y pues como el título lo dice, La Lucha es una historia que justamente habla sobre Canarias, sobre un personaje femenino, de una chica luchadora que pierde a la madre. Entonces queríamos trabajar ese vínculo de la familia y el arraigo. Nos parecía, mi película anterior es Liman, es una película que se está construida mucho, que está hecha con chicos inmigrantes que salen de centros de menores. Es una película que trabaja mucho el cuerpo. Entonces me parecía la excusa de La Lucha fantástica para hacer una película un poco de lo mismo, ¿no? La verdad que en los últimos años he tenido bastante afición por ir bueno, ahora con la pandemia no, pero antes justamente de la pandemia, de ir a La Lucha, la redescubrí. Y cuando la veía decía, hostia, esto lo llega a coger un tipo, esto llega a existir en cualquier otro, en Brasil o en cualquier otro lugar, y ya se hubieran hecho 4 películas interesantísimas con ello, ¿no? Y era como no hemos hecho una película de esto. Es a eso a lo que me refiero, ¿no? Si tenemos de repente productores y cineastas que están pensando en contar sus historias, en apropiarse de su realidad y construir narrativas que pueden ser, que la puede ver un chino, que la puede ver cualquier persona en el mundo, creo que podríamos enriquecer mucho, ¿no? Y me parece más interesante el construir
construir eso que un número, ¿no? Ahora mismo nos está funcionando muy bien 50% de incentivos fiscales, ¿no? Pero si de repente en el país de al lado nos suben al 54, vamos a tener una competencia difícil de competir con ella, ¿no? Mientras que si arraigamos la creación de aquí y entramos en la sociedad y construimos nuestra propia narrativa, creo que va a ser imposible, ¿no? Es como, está muy bien el incentivo, pero creo que lo que da estructura a todo esto es generar productos, generar nosotros mismos nuestra narrativa, ¿no? Y que el cine además es un elemento fundamental para la construcción de una identidad. O sea. Tal, es básico. Los grandes ejemplos, ¿no? Francia, Italia, el neorrealismo, la Nouvelle Vague, ¿no? El nuevo cine alemán, todo eso, ellos lo vieron esencial, ¿no? Construyamos a nuestros cineastas y construyamos nuestra forma, no solo nuestras historias, sino nuestra forma de narrar también, para que esto sea inamovible, ¿no? Son las sociedades quizás más establecidas culturalmente, son las que tienen cine. Evidentemente estamos, ahora mismo, los niños, los jóvenes, los adultos, estamos todo el rato con un aparato audiovisual en la mano, o encendemos la tele, estamos todo el rato conectados. El aprender, nosotros es reflexionar sobre eso, quiénes somos de cara a lo que construimos visualmente, yo creo que es esencial. Creo que es esencial para construirnos como sociedad. Pues José, muchas gracias por atendernos en Canarias Escultura y muchos éxitos para tus proyectos. Gracias.